El sol matutino que se colaba por la ventana de mi apartamento me parecía casi acusador mientras alisaba mi falda lápiz azul marino por tercera vez. Tenía 24 años y por fin estaba empezando una carrera profesional de verdad, no otra pasantía o trabajo temporal. Secretaria en Veterary Holdings. El nombre tenía peso en esta ciudad, aunque no estaba del todo segura de por qué. Me ajusté el dobladillo de la falda, que me llegaba justo por encima de la rodilla. Profesional, apropiada. La blusa de seda blanca era lo suficientemente conservadora, abrochada hasta una altura respetable, y mi cabello oscuro estaba recogido en un moño bajo y pulcro. Mi reflejo mostraba exactamente lo que yo pretendía: competente, elegante, preparada. El trayecto en metro hasta el centro duró 40 minutos, lo que me dio mucho tiempo para repasar todo lo que sabía sobre mi nuevo empleador. Viteri Holdings era propietaria de inmuebles comerciales en toda la ciudad, además de varios restaurantes de lujo y lo que la página web vagamente denominaba servicios de consultoría de importación. Según la breve biografía que había encontrado, Roman Viteri tenía 32 años. Educado en Stanford, se hizo cargo del negocio familiar a los 28 años, tras la jubilación de su padre. Lo que la página web de la empresa no mencionaba, pero que yo había deducido a partir de conversaciones susurradas y cuidadosas búsquedas en Google, era que el nombre Viteri tenía un peso diferente en ciertos círculos. El tipo de peso que hacía que la gente bajara la voz al pronunciarlo. El tipo de peso que significaba que sus edificios nunca tenían problemas con los permisos, que sus restaurantes nunca suspendían las inspecciones sanitarias y que sus rivales comerciales tendían a trasladarse repentinamente a otras ciudades. Debería haberme preocupado más. Debería haberme preguntado por qué el sueldo era casi el doble de lo que ofrecían otros puestos de asistente ejecutivo. Debería haberme preguntado por qué las 3 secretarias anteriores habían renunciado en menos de 6 meses. Pero necesitaba este trabajo. Necesitaba el seguro médico, la estabilidad, la oportunidad de pagar por fin mis préstamos estudiantiles. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía triunfar en esta ciudad que había machacado y escupido a tantos de mis compañeros de universidad. El edificio de Veterary Holdings ocupaba toda una manzana del distrito financiero, con sus 30 pisos de cristal y acero elevándose hacia el cielo matutino. El vestíbulo era de mármol y cromo, con una seguridad que rivalizaba con la de la TSA del aeropuerto. Mostré mi nueva tarjeta de identificación de empleada en 3 controles diferentes antes de llegar al ascensor ejecutivo que me llevaría a la planta 28. Sentí un pequeño vuelco en el estómago mientras el ascensor subía. Nervios del primer día, nada más. Ya había tratado con jefes difíciles antes. Podría manejar a Roman Viteri. La planta ejecutiva era un lujo silencioso. La gruesa moqueta amortiguaba los pasos. Las paredes, pintadas en elegantes tonos grises y cremas, estaban decoradas con obras de arte originales. Las ventanas, que iban del suelo al techo, ofrecían vistas panorámicas de la ciudad que se extendía debajo. Mi escritorio estaba situado en un nicho justo fuera de la oficina de la esquina, de manera que tuviera una vista clara de cualquiera que se acercara, al tiempo que mantenía cierta privacidad. Tú debes de ser Nora. Se acercó una mujer de unos 50 años, con un impecable traje burdeos y una sonrisa profesional pero cálida. Soy Patricia, la directora de operaciones del señor Barry. Te enseñaré cómo funciona todo esta mañana, antes de que él llegue. Gracias. Dejé mi bolso en el cajón del escritorio y observé los 2 monitores, el elegante sistema telefónico y la pila de archivos que ya esperaban mi atención. ¿A qué hora suele llegar el señor Barry? A las 9:30 en punto. Nunca llega tarde, nunca llega temprano. Verás que es muy exigente con las rutinas. Patricia abrió el archivo superior, revelando un calendario detallado. Tu principal responsabilidad es gestionar su agenda. Todo pasa por ti. Cada reunión, cada llamada, cada visita. No le gustan las sorpresas. Pasamos la siguiente hora revisando sistemas y protocolos. El señor Veterary tomaba café solo, que le traían cada mañana de una cafetería concreta a 2 manzanas de distancia. Prefería los archivos digitales, pero exigía copias físicas de todos los contratos.
Recogían su ropa de la tintorería los martes y los viernes. Las reuniones para almorzar se programaban para la mitad, nunca antes, nunca después. Las llamadas personales se transferían a su línea privada sin filtrar. Lo más importante, dijo Patricia, bajando ligeramente la voz, es la discreción. El negocio del señor Vitar a menudo implica información confidencial. Lo que veas, lo que oigas, se queda en esta oficina. Siempre. Asentí con la cabeza, archivando la advertencia. A las 9:25, Patricia se enderezó, alisando su traje, que ya era perfecto. Llegará en 5 minutos. Recuerda, él valora la eficiencia y la profesionalidad por encima de todo. Se marchó y me quedé sola con mi pulso acelerado. Abrí su agenda en mi ordenador para familiarizarme con las citas de hoy. A las 10, Wisdom, reunión con la Comisión de Urbanismo. A las 11:30, llamada con un arquitecto. A la midnight, almuerzo con alguien que solo aparece como BM. A las 3, Swiss, otra entrada imprecisa. Inspección del almacén. A las 9:30 en punto, sonó el ascensor. Levanté la vista del ordenador y adopté una expresión de cortesía profesional. Roman Vitary entró en el pasillo y todos los saludos que había preparado cuidadosamente se me atragantaron en la garganta. Las fotografías no me habían preparado. Nada podría haberlo hecho. Era alto, fácilmente 1,88, con el tipo de complexión que se consigue con rutinas disciplinadas de gimnasio, no con vanidad. Cabello oscuro cortado con precisión, sin un solo mechón fuera de lugar. Mandíbula afilada con un ligero indicio de barba incipiente. Pero fueron sus ojos los que me dejaron helada, oscuros, intensos, que no se les escapaba nada mientras barrían el espacio con la mirada experta de alguien que catalogaba automáticamente cada detalle, cada amenaza potencial. Llevaba un traje gris oscuro que sin duda había sido confeccionado específicamente para él. La tela se movía con fluida precisión mientras caminaba. Aún sin corbata, su camisa blanca abierta en el cuello revelaba una piel bronceada y la sugerencia de músculos debajo. Todo en él irradiaba un poder controlado, del tipo que no necesitaba anunciarse porque todo el mundo ya lo conocía. Nuestras miradas se cruzaron y se mantuvieron fijas. Algo eléctrico pasó entre nosotros, algo que no podía nombrar y que definitivamente no debería sentir en mi primer día de trabajo. Señor Vitary, me levanté y le tendí la mano con lo que esperaba que fuera una cortesía profesional adecuada. Soy Nora Chen, su nueva secretaria. Es un placer conocerla. Cruzó la distancia que nos separaba en 3 zancadas y me estrechó la mano con firmeza, sin agresividad. Su palma era cálida, ligeramente callosa, lo que sugería que hacía algo más que mover papeles. El contacto duró exactamente el tiempo adecuado, pero de alguna manera me pareció demasiado largo y a la vez insuficiente. Señorita Chen, su voz era grave, con un ligero acento que no logré identificar. Patricia le ha dado las instrucciones. Sí, señor. Estoy familiarizada con su agenda y sus preferencias. Entonces, su mirada recorrió mi cuerpo, una evaluación rápida pero minuciosa que sentí como un contacto físico. Su mandíbula se tensó de forma casi imperceptible, con un músculo saltando bajo la piel. Cuando sus ojos volvieron a los míos, algo había cambiado en ellos. Algo más oscuro. Entre en mi oficina. No era una petición. Ya se le estaba moviendo, esperando que yo le siguiera. Cogí mi tableta y un bolígrafo, y lo seguí hasta la oficina de la esquina. Era exactamente lo que esperaba. Un enorme escritorio situado frente a las ventanas, lo que le proporcionaba tanto la vista como la ventaja psicológica de tener a los visitantes a contraluz. Las estanterías empotradas contenían libros encuadernados en cuero y lo que parecían artefactos antiguos. Las obras de arte de las paredes eran originales, probablemente valían más que mi salario anual. Todo estaba ordenado, controlado, irradiando el mismo poder contenido que el propio hombre. Roman se colocó detrás de su escritorio, pero no se sentó. En lugar de eso, apoyó las manos en la superficie pulida y me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Quién te ha dicho que te vistas así? La pregunta fue tranquila,
casi conversacional, pero percibí el tono subyacente. Parpadeé, genuinamente confundida. Lo siento, tu falda. Sus ojos se posaron brevemente en ella antes de volver a mi rostro. Es inapropiada. El calor inundó mis mejillas, a partes iguales por vergüenza e indignación. Bajé la mirada hacia mi atuendo, que había elegido específicamente por su profesionalidad. La falda era azul marino, de longitud modesta, combinada con una blusa conservadora y unos tacones sensatos. No lo entiendo. Quizás sea la vestimenta habitual para un club nocturno. Su voz se mantuvo tranquila, pero la tensión irradiaba de cada línea de su cuerpo. No para mi oficina. Entonces, algo se encendió en mi pecho. No era miedo, aunque quizá debería haberlo sido. Tampoco era ira, aunque eso formaba parte de ello. Era otra cosa, algo que me hizo levantar la barbilla en lugar de agachar la cabeza. Me hizo mirar directamente a sus intensos ojos en lugar de apartar la mirada. Esta falda cumple con los estándares profesionales, señor Veterari. No es ni demasiado corta ni demasiado ajustada. Mantuve mi voz firme, profesional, pero no cedí. Si tiene requisitos específicos de vestimenta más allá de la formalidad empresarial estándar, estaré encantada de revisarlos. Por un momento el silencio llenó la oficina. Roman entrecerró ligeramente los ojos, estudiándome con renovada intensidad. Me mantuve firme, con el corazón latiendo con fuerza, pero negándome a demostrarlo. Ya había tratado con jefes difíciles antes, hombres que intentaban usar su autoridad para incomodar a las mujeres. No iba a permitir que este trabajo, por mucho que lo necesitara, me convirtiera en alguien que aceptara ese comportamiento sin cuestionarlo. Tienes razón. La admisión llegó en voz baja, sorprendiéndome. La falda es profesional, te pido disculpas. Entonces se dio la vuelta y se dirigió a las ventanas que daban a la ciudad. De espaldas a mí, parte de la tensión abandonó sus hombros, aunque su postura seguía siendo rígida. Tengo altos estándares para esta oficina, continuó, sin mirarme todavía. A veces quizás soy demasiado exigente. Entendido, señor. Esperé, sin saber si debía marcharme o quedarme. El momento me resultó extraño, cargado de algo que no entendía. Se volvió con una expresión una vez más controlada y profesional. Tu primera tarea, reprograma mi cita de las 10 en el O. Ha surgido algo. Pásala a mañana, a la misma hora. Luego pide el almuerzo para la reunión de la Milo. Yepe es el de siempre. Por supuesto. Tomé notas en mi tableta. ¿Hay algo más? Por ahora no. Finalmente se sentó, acercando su ordenador hacia él en un claro gesto de despedida. Cierre la puerta al salir. Salí, cerrando la pesada puerta tras de mí. Solo cuando estuve a salvo de vuelta en mi escritorio, me permití respirar de verdad. Me temblaban ligeramente las manos mientras cogía el teléfono para hacer las llamadas necesarias. ¿Qué acababa de pasar? La intensidad de su reacción ante mi atuendo completamente profesional, su repentina disculpa, la forma en que me había mirado como si fuera un problema y un rompecabezas que no podía resolver. Debería haberme enfadado. Debería haber planeado mi renuncia. Pero, en cambio, me sentí extrañamente llena de energía. Esa chispa que sentí cuando lo desafié, cuando me negué a ceder inmediatamente, había despertado algo en mí que no sabía que estaba dormido. La mañana pasó en un torbellino de llamadas telefónicas y correos electrónicos. Reorganizar la reunión de planificación urbana requirió 3 llamadas y cierta diplomacia. Para hacer un pedido a GPS, había que hablar con un recepcionista que sabía perfectamente quién llamaba y trataba la solicitud con reverente atención al detalle. Me familiaricé con el sistema de archivo, la base de datos de contactos y las docenas de pequeños detalles que me permitirían ser eficiente en este puesto. Roman salió de su oficina 2 veces. Una para coger un archivo del armario que había cerca de mi escritorio. Su presencia llenaba el espacio, aunque no hablara. Otra vez para atender una llamada en su línea privada, con una voz demasiado baja para que yo pudiera oír la conversación, pero con una expresión que se ensombrecía con lo que fuera que se estuviera diciendo. Cada vez sentía su mirada sobre mí, breves miradas que no deberían haber significado nada,
pero que de alguna manera sentía con la misma intensidad que aquella confrontación inicial. A las 11:15 llegó un paquete. No era su ropa de la tintorería ni su café. Una gran bolsa de compras con papel de seda y un discreto logotipo que reconocí como perteneciente a una de las tiendas de ropa femenina más exclusivas de la ciudad. La repartidora sonrió profesionalmente. Para la señorita Chen, cortesía del señor Vetterari. Firmé automáticamente, demasiado sorprendida para hacer otra cosa. Una vez sola, aparté el papel de seda y descubrí una falda, de diseño, preciosa, en un suave gris carbón que combinaría con docenas de blusas. Comprobé la etiqueta, era exactamente mi talla. El largo era casi idéntico al de la que llevaba puesta. Había una pequeña tarjeta entre el papel de seda. La abrí y encontré una sola frase escrita con letra masculina en negrita. Una disculpa por mis malos modales de esa mañana. RB. Me quedé mirando la falda y la tarjeta, tratando de procesar lo que significaba. Se había disculpado verbalmente y luego me había comprado ropa cara que en realidad no era diferente de la que llevaba puesta. ¿Era una oferta de paz? ¿Un juego de poder? ¿Ambas cosas? Debería devolverla. Debería entrar en su oficina ahora mismo y rechazar educadamente un regalo tan extravagante e inapropiado de mi nuevo jefe. Pero mis dedos acariciaron la suave tela y pensé en la intensidad de sus ojos cuando me miró, en la chispa que había saltado entre nosotros en esos momentos tan intensos. En lugar de devolverlo, doblé cuidadosamente la falda en su papel de seda y guardé la bolsa en el cajón de mi escritorio. Decidiría qué hacer con ella más tarde. Ahora mismo tenía que concentrarme en el trabajo. La reunión de la administración trajo consigo a 3 hombres con trajes caros, que me trataron con una cortesía cuidadosa e impersonal. Entraron en la oficina de Roman y cerraron la puerta tras de ellos. A través de la pesada madera, solo oía el murmullo de sus voces. Nada claro. Salieron 90 minutos más tarde, con aspecto satisfecho. Fuera cual fuera el asunto que habían tratado, había ido bien. Roman los acompañó personalmente al ascensor, con la mano en el hombro de cada uno de ellos, con una sonrisa tranquila y profesional. En cuanto se cerraron las puertas del ascensor, la sonrisa desapareció. Regresó a su oficina sin mirarme. A las 3 salió con otra ropa. La chaqueta del traje había desaparecido, sustituida por una chaqueta de cuero negro. La camisa blanca estaba remangada hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos. Y me fijé en lo que parecía ser un tatuaje en su muñeca izquierda. Estaré fuera el resto del día. Ya se dirigía hacia el ascensor. Desvíe cualquier llamada urgente a mi móvil. Todo lo demás puede esperar hasta mañana. Por supuesto, señor Vetterari. Lo vi desaparecer en el ascensor, preguntándome qué significaba realmente inspección del almacén, preguntándome si quería saberlo. El resto de la tarde transcurrió tranquilamente. Organicé archivos, me familiaricé con las distintas bases de datos y sistemas, e intenté no pensar en la falda que tenía en el cajón, ni en el hombre que me la había regalado. Intenté no pensar en cómo se me había acelerado el pulso cuando me miró, ni en la extraña sensación de que todo se había vuelto mucho más complicado que un simple trabajo. A las 5:30 recogí mis cosas, cerré mi ordenador y me dirigí al ascensor. El edificio estaba más tranquilo ahora, la mayoría de los empleados ya se habían ido. Mi reflejo en las paredes espejadas del ascensor mostraba a una mujer que parecía serena, profesional, anodina. Pero yo me sentía diferente, como si algo hubiera cambiado hoy. Se había abierto una puerta que no sabía cómo cerrar. Era como si hubiera entrado en un mundo más complejo y peligroso de lo que había imaginado cuando acepté este puesto. El andén del metro estaba abarrotado de gente que volvía a casa al final de la jornada. Encontré un hueco junto a una columna y saqué mi teléfono para hojear sin pensar las noticias mientras esperaba el tren. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Gracias por tu profesionalidad al afrontar los retos de hoy. Lo has hecho muy bien para ser tu primer día, Harvey. Me quedé mirando el mensaje, con el corazón haciendo piruetas en mi pecho. Tenía mi número personal.
Claro que lo tenía. Probablemente tenía acceso a todos los detalles de mi vida, a mi historial y mucho más. Pero el hecho de que lo hubiera usado, de que se hubiera puesto en contacto conmigo fuera del horario laboral, escribí y borré 3 respuestas diferentes antes de decidirme por algo seguro y profesional. Gracias, señor Veterinary. Espero con interés el día de mañana. La respuesta llegó inmediatamente. Roman, fuera del horario laboral. Llámame Roman. El tren llegó antes de que pudiera pensar en cómo responder a eso. Guardé el teléfono y entré en el vagón abarrotado, con la mente ya llena de preguntas que probablemente no debería hacer. Sobre mi nuevo jefe, sobre la intensidad que había sentido en su oficina, sobre la forma en que algo dentro de mí había respondido a su atención de una manera que definitivamente no era profesional. Mañana, me dije a mí misma, mañana estableceré mejores límites, mantendré la distancia adecuada, seré la secretaria profesional perfecta. Mañana devolveré la falda y rechazaré educadamente cualquier otro gesto personal. Pero incluso mientras me hacía estas promesas a mí misma, sabía que estaba mintiendo. Porque cuando Roman me había mirado con esa intensidad, cuando me había desafiado y yo le había desafiado a él, me había sentido más viva que en meses, más vista, más presente en mi propia piel. Y esa sensación, por peligrosa que fuera, era embriagadora. Me puse la falda gris a la mañana siguiente. La decisión se tomó casi sin pensarlo conscientemente. Me dije a mí misma que era práctico. La falda era preciosa, cara y combinaba perfectamente con la blusa color crema que había pensado ponerme. Me dije a mí misma que devolverla sería incómodo, que podría ofender a Roman después de su disculpa. Me dije a mí misma una docena de justificaciones razonables que no cubrían del todo la verdad. Quería ver cómo reaccionaba. El trayecto en metro me pareció más largo que el día anterior, con la expectación retorciéndose en mi estómago como un resorte demasiado tenso. Había pasado medianoche repitiendo nuestras interacciones, analizando cada palabra, cada mirada, la intensidad de sus ojos cuando criticó mi atuendo, la forma en que apretó la mandíbula, la disculpa inesperada, tanto verbal como material, el mensaje de texto que había cambiado nuestra relación de puramente profesional a algo menos definido. Llámame Roman. Le di vueltas a esas palabras en mi mente hasta que el sueño finalmente me venció cerca del amanecer. ¿Qué significaba? ¿Era simplemente un hombre poderoso que prefería la informalidad después del trabajo? ¿O era algo más? Una invitación a un espacio que existía fuera de los límites normales entre empleador y empleado. El edificio de Veterinary Holdings tenía un aspecto diferente a la luz de la mañana, de alguna manera más imponente. Había llegado 15 minutos antes, queriendo estar lista antes de que Roman llegara a las 9:30 en punto, como de costumbre. Patricia ya estaba en su escritorio en la planta ejecutiva cuando salí del ascensor. Buenos días, Nora. Sus ojos se posaron brevemente en mi falda y algo que podría haber sido aprobación cruzó su rostro. Café, por favor. Dejé mi bolso en mi escritorio y encendí el ordenador. ¿Hay algo que deba saber sobre la agenda de hoy? El señor Veterinary tiene una reunión matutina con los representantes del sindicato de la construcción. Podría ser conflictiva. Me entregó un capuchino perfectamente preparado. Y ha pedido que usted asista y tome notas. Debí de parecer sorprendida, porque Patricia sonrió levemente. No suele llevar a su secretaria a las reuniones, pero ha solicitado específicamente tu presencia en esta. Considéralo una oportunidad para aprender o una prueba, pensé, mientras sorbía el café. Una oportunidad para ver cómo manejaba la presión, los conflictos y la realidad de cualquier negocio que Roman llevara a cabo más allá de la fachada corporativa. A las 9:28 oí el timbre del ascensor. Mi pulso se aceleró traicioneramente cuando Roman entró en el pasillo, y me odié un poco por esa reacción. Hoy vestía de azul marino, con una chaqueta perfectamente entallada y una camisa blanca impecable debajo, abierta en el cuello de una forma que parecía a la vez informal y deliberadamente controlada. Tenía el pelo oscuro ligeramente húmedo, como si acabara de ducharse, y percibí un ligero aroma a colonia,
algo caro con notas de cedro y especias. Nuestras miradas se cruzaron. Su mirada se posó inmediatamente en mi falda y vi cómo su expresión cambiaba con varias emociones demasiado rápidas para nombrarlas. Noté que apretaba la mandíbula y que sus manos se cerraban brevemente a los lados antes de relajarlas conscientemente. Señorita Chen. Su voz era cuidadosamente neutra. Buenos días. Buenos días, señor Vitari. Mantuve un tono profesional, pero no aparté la mirada. No bajé la cabeza ni me disculpé por llevar su regalo. Simplemente lo miré fijamente a los ojos, dejándole ver que había tomado una decisión. La falda le queda muy bien. Pasó junto a mí hacia su oficina y percibí un ligero indicio de tensión en sus hombros. Los representantes sindicales estarán aquí en 20 minutos. Traiga su tableta. Desapareció en su oficina, dejándome sola con mi corazón acelerado y la certeza de que algo había cambiado definitivamente entre nosotros. La falda ya no era solo una prenda de ropa. Era una declaración, una respuesta a una pregunta tácita. Una pieza movida en el juego que, al parecer, estábamos jugando. Patricia apareció a mi lado. Parecía contento. ¿De verdad? Me volví hacia mi ordenador y abrí los archivos necesarios para la reunión. Roman no es fácil de leer, pero llevo 8 años trabajando para él. Créeme, está contento. Hizo una pausa. Ten cuidado, Nora. La advertencia fue suave, pero clara. La miré y vi preocupación en sus ojos. ¿Cuidado con qué? Roman Vitari es un hombre complicado, poderoso, brillante, leal a aquellos en quienes confía. Bajó la voz. Pero su mundo no es como el de los demás. Las reglas son diferentes. Hay mucho en juego. Y acercarte a él significa aceptar cosas que a alguien con tu pasado le pueden resultar difíciles. Alguien con mi pasado. Traducción. Alguien que no ha nacido en el sutil mundo de la violencia del poder organizado. Alguien que todavía cree que el mundo funciona según leyes y ética, y con límites claros entre lo que está bien y lo que está mal. Lo entiendo, dije, aunque no estaba segura de hacerlo. Gracias por la advertencia. Ella asintió y se marchó, y yo me quedé solo con mis pensamientos hasta que el ascensor volvió a sonar. Salieron 4 hombres, todos de hombros anchos y cuellos gruesos, con trajes que parecían incómodos para sus musculosos cuerpos. Claramente, representantes sindicales. Pero había algo más en ellos. Una dureza en sus ojos, una forma de moverse que sugería que estaban acostumbrados a la confrontación física. Caballeros, me levanté y señalé hacia la sala de espera. El señor Vitari estará con ustedes en breve. ¿Les apetece un café? Se sentaron en las sillas y rechazaron el ofrecimiento con un seco movimiento de cabeza. Informé a Román de su llegada por el intercomunicador. Luego cogí mi tableta y mi bolígrafo, preparándome para lo que fuera a suceder. Roman salió, con expresión agradable, pero con mirada aguda. Caballeros, gracias por venir. Les estrechó la mano a cada uno de ellos con firmeza, irradiando confianza controlada con su lenguaje corporal. Por favor, pasen. Entraron en su oficina y yo los seguí, sentándome un poco apartada del grupo principal de sillas, en un lugar desde donde pudiera observar sin involucrarme directamente. Roman se sentó detrás de su escritorio, un mueble enorme que le daba dominio tanto físico como psicológico. Entrelazó los dedos y miró a cada uno de ellos por turno. Estamos aquí para discutir los problemas en la obra de Riverside. El más corpulento de los sindicalistas se inclinó hacia adelante, con expresión agresiva. Problemas, esa es una forma de llamarlos. Mis chicos han estado recibiendo presiones, les han dicho que se den prisa en el trabajo, que se salten los protocolos de seguridad, que tomen atajos. ¿Quién les ha dicho eso? La voz de Roman se mantuvo tranquila. Su capataz, de Marco. El hombre apretó la mandíbula. Ya hemos presentado 3 denuncias formales. No ha cambiado nada. Ya veo. Roman sacó un expediente de su escritorio y lo abrió para mostrar lo que parecían informes detallados. Estas denuncias son muy específicas en cuanto a horas, fechas y testigos. Levantó la vista. También son muy oportunas en cuanto al momento en que se presentan, justo cuando estamos negociando la renovación del contrato. La tensión en la sala aumentó varios grados.
Los representantes sindicales se ensombrecieron. ¿Está llamando mentirosos a mis hombres? Estoy tomando nota del momento en que se producen. Roman cerró el expediente con cuidado. Y también estoy tomando nota de que DeMarco lleva 15 años en Berry Holdings. 0 infracciones de seguridad, 0 quejas hasta hace 3 semanas. Es un patrón interesante. Observé, fascinado a pesar mío, como Roman desmontaba metódicamente cada queja, revelando inconsistencias y lagunas convenientes en las acusaciones. Nunca alzó la voz, nunca mostró ira. En cambio, utilizó los hechos como instrumentos quirúrgicos, eliminando el engaño con precisa eficacia. El hombre más corpulento se levantó de repente, haciendo chirriar su silla. Hemos terminado. Siéntate, Marcus. La voz de Roman no cambió de volumen, pero algo cambió en ella. Algo frío y absolutamente inflexible. Hemos terminado. Cuando digo que hemos terminado, por un momento pensé que el hombre se negaría. La violencia parecía brillar en el aire como ondas de calor. Entonces, lentamente, Marcus se sentó. No porque quisiera, sino porque algo en los ojos de Roman dejaba claro que negarse no era realmente una opción. Esto es lo que va a pasar, continuó Roman, con un tono de nuevo coloquial. Vas a retirar estas quejas inventadas. Voy a fingir que no sé que Castiano te ha incitado a ello, tratando de aprovechar los problemas laborales para obligarme a venderle la propiedad de Riverside. Marcus palideció. A cambio, dijo Roman, aumentaré la contribución a la pensión en un 3% y garantizaré que no habrá despidos hasta finales del año que viene. La renovación del contrato se firmará con estas condiciones. Deslizó un documento por el escritorio. Tus hombres obtendrán mejores prestaciones y mayor seguridad. Lo único que tienes que hacer es dejar de ser un peón en el juego de otros. Observé cómo Marcus leía el documento y vi cómo la codicia y el miedo se reflejaban en su rostro. Roman esperó pacientemente, como un maestro del ajedrez que ya sabía cómo acabaría todo. ¿Cómo sabemos que Castellano no...? Marcus dejó la frase en el aire, dejando flotando la amenaza tácita. Porque le dejaré claro que ahora estás bajo mi protección. La sonrisa de Roman no llegaba a sus ojos, y Castellano, a pesar de todas sus ambiciones, no es tan estúpido como para actuar contra las personas que yo reclamo. La palabra reclamo resonó en mi cabeza. La forma casual en que Roman la pronunció, como si la propiedad fuera un simple hecho de su existencia. Como si la protección y el control fueran las dos caras de una misma moneda. Marcus firmó. Los demás hombres hicieron lo mismo. En 10 minutos salieron de la oficina. Su agresividad se había sustituido por la deferencia cautelosa de quienes sabían que acababan de esquivar una bala que no habían visto venir. Cuando las puertas del ascensor se cerraron tras ellos, Roman finalmente me miró. ¿Qué opinas? Debería haber estado horrorizado. Debería haber estado planeando mi renuncia. En cambio, me encontré analizando lo que había presenciado con una objetividad que probablemente decía algo preocupante sobre mis propios límites morales. ¿Sabías lo de Castellano antes de que entraran? Dije, conoce siempre los movimientos de tu oponente antes de que los haga. Se levantó y se acercó a las ventanas, y da siempre a la gente una razón para elegirte a ti en lugar de a quien les amenaza. El palo y la zanahoria, señorita Chen, la base de la negociación. Eso no fue una negociación, eso fue... Me quedé sin palabras, sin saber qué palabra encajaba. Eso fue un negocio. Se volvió hacia mí. Mis negocios, del tipo que verás más a menudo si sigues en este puesto. La pregunta es si podrás manejarlo. Lo miré a los ojos. Esa misma chispa de ayer se encendió de nuevo. Ya sabes que puedo. De lo contrario, no me habrías llevado a esa sala. Algo que podría haber sido aprobación se reflejó en su rostro. Quizás, o quizás quería darte la oportunidad de marcharte ahora, antes de que te involucraras demasiado. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que me vaya? La pregunta surgió antes de que pudiera evitarlo, con implicaciones que iban mucho más allá de lo profesional. Los ojos de Roman se oscurecieron y el aire entre nosotros se llenó de repente de la misma intensidad que ayer. Lo que quiero, dijo en voz baja,
y lo que es sensato suelen ser cosas muy diferentes. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró y su expresión cambió. Tengo que contestar. Continuaremos esta conversación más tarde. Despedida de nuevo, volví a mi escritorio con la mente dando vueltas. La reunión de esa mañana había revelado varias cosas. En primer lugar, el negocio de Roman operaba en ámbitos en los que lo legal y lo ilegal se difuminaban hasta que la distinción perdía sentido. En segundo lugar, ejercía el poder con precisión quirúrgica, utilizando la información y la influencia como armas. En tercer lugar, quería que yo viera esto, que comprendiera lo que realmente significaba trabajar para él. Y cuarto, lo más peligroso, nada de eso me había asustado. El resto de la mañana transcurrió en un torbellino de llamadas y tareas administrativas. Respondí a preguntas de contratistas, programé reuniones y gestioné el flujo constante de información que parecía inundar mi escritorio. Alrededor del mediodía, Patricia apareció con expresión preocupada. «Hay alguien aquí para ver al señor Veterari. No tiene cita». ¿Nombre? La expresión de Patricia se tensó. Isabela Castellano, el mismo apellido que Roman había mencionado en la reunión. No era una coincidencia. ¿Sabe él que está aquí? Lo sabe, dijo que la dejara pasar. Patricia bajó la voz. Ten cuidado con esta, Nora. Isabela no es como las otras mujeres del entorno de Roman. Es peligrosa. Llamé a la puerta de la oficina de Roman y entré cuando me dio permiso. La señora Castellano está aquí. Que pase. Su voz era cuidadosamente neutra, pero vi tensión en sus hombros. Isabela Castellaniano pasó junto a mí segundos después, trayendo consigo el aroma de un perfume caro y la sutil amenaza de violencia envuelta en ropa de diseño. Era hermosa, con cabello oscuro que caía en ondas perfectas, piel olivácea y ojos como trozos de hielo. Su vestido rojo era elegante, caro, y estaba cortado para mostrar una figura mantenida gracias a un esfuerzo dedicado. Roman, ella no esperó a que la invitara. Se sentó en la silla frente a su escritorio con familiaridad informal. Ha pasado mucho tiempo. Isabela. Él permaneció de pie en una posición de poder. No sabía que teníamos asuntos que discutir. No los tenemos. He venido por motivos sociales. Sus ojos se posaron en mí, que seguía de pie cerca de la puerta. ¿Quién es esta nueva secretaria? Has tenido 3 desde que Victoria se fue. El tono despectivo de su voz era evidente. Para ella yo no era una persona, solo otra pieza intercambiable del mobiliario de oficina. La señora Chen es excelente en su trabajo, dijo Roman, y algo en su tono hizo que Isabela entrecerrara los ojos. Eso es todo, Nora. Me fui, cerrando la puerta tras de mí, pero no pude bloquear por completo sus voces. La risa de Isabela, artificial y aguda. Las respuestas de Román, mesuradas y cuidadosas. El sonido de sus tacones resonando en el suelo mientras se acercaba a él. Intenté concentrarme en el trabajo, pero los celos, irracionales y desagradables, me carcomían el pecho. Era evidente que tenían una historia. Ella lo llamaba por su nombre de pila. Se movía por su espacio como si fuera suyo y era hermosa de una forma que yo nunca sería. Elegante y peligrosa, perfectamente adaptada a su mundo. 20 minutos más tarde, Isabela salió con expresión de satisfacción. Se detuvo junto a mi escritorio y me miró con frialdad. Un consejo, querida. Su sonrisa era todo dientes, sin calidez. No te sientas demasiado cómoda. Roman no mantiene a sus secretarias mucho tiempo y desde luego no las mantiene para nada más que para mecanografiar y archivar. Se dirigió al ascensor, dejándome con un mensaje claro. Fuera lo que pensaba que estaba surgiendo entre Roman y yo, me estaba engañando a mí misma. Roman apareció en la puerta momentos después de que se cerrara el ascensor. Nora, a mi despacho. Cogí mi tableta y lo seguí. Cerró la puerta detrás de nosotros, algo que rara vez hacía cuando interactuábamos. ¿Qué te ha dicho? Nada importante. Mantuve la voz tranquila. Solo un consejo amistoso sobre la seguridad laboral. Los consejos de Isabela nunca son amistosos. Se acercó lo suficiente como para que pudiera ver los destellos dorados de sus ojos oscuros. Vino aquí para marcar territorio,
para recordarme las conexiones familiares y las viejas alianzas, y para ver quién eras. ¿Por qué le importaría quién soy? Porque es lo suficientemente perspicaz como para reconocer una amenaza cuando la ve. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de implicaciones. Debería dar un paso atrás, recordarle los límites profesionales, hacer cualquier cosa apropiada. En cambio me oí preguntar, ¿soy una amenaza? Roman apretó la mandíbula. Te estás convirtiendo en una distracción que no puedo permitirme. Entonces despídeme. No quiero despedirte. La confesión salió con rudeza, como si la hubiera sacado de algún lugar profundo. Ese es el problema. Estábamos allí, lo suficientemente cerca como para tocarnos, con el aire cargado de tensión. Podía ver su pulso latiendo en su garganta, podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Todos mis instintos me gritaban que acortara la distancia para ver qué pasaba si me inclinaba hacia él. Justo entonces, su teléfono vibró, rompiendo el momento. Dio un paso atrás, volviendo a poner una distancia profesional entre nosotros. Tengo una cita a las 2. Asegúrate de que no me molesten. Por supuesto. Huí a mi escritorio, con el corazón latiéndome con fuerza y la piel enrojecida. ¿Qué estaba haciendo? Era mi jefe, un hombre que operaba al margen de la ley, que ejercía su poder mediante la intimidación y la influencia, que tenía a mujeres como Isabella Castiano en su órbita. Pero cuando me miró con esa intensidad, cuando la tensión surgió entre nosotros como la electricidad, olvidé todas las razones por las que esto era peligroso. Olvidé todo excepto la sensación de ser vista de verdad por primera vez en mi vida. La tarde pasó lentamente. A las 4:30 me entregaron un sobre en mi escritorio. Dentro había una invitación para una gala benéfica el próximo sábado, junto con una breve nota escrita por Roman. La fundación requiere mi presencia. Necesito que alguien en quien confío me acompañe profesionalmente. Se proporcionará el vestido. Me quedé mirando la invitación, comprendiendo el mensaje implícito. Me estaba pidiendo que asistiera con él a un evento social ante toda la élite de la ciudad, con gente como Isabella Castellano. Esto era cruzar una línea, pasar de lo profesional a algo completamente diferente. Debería rechazar la invitación, mantener los límites, protegerme de cualquier juego complicado que se estuviera desarrollando entre nosotros. En cambio, me encontré caminando hacia su puerta y llamando suavemente. Cuando me respondió, entré. Acepto. Roman levantó la vista de su ordenador. Algo parecido a la satisfacción se dibujó en su rostro. Bien, Patricia coordinará los detalles. Debería haberme marchado entonces. Pero, en lugar de eso, me oí preguntar, ¿por qué yo? Podrías llevar a cualquiera a este evento. A alguien de tu mundo. A alguien que entienda las reglas. Se levantó y se acercó a mí rodeando su escritorio. Precisamente por eso no ellos. Estoy cansado de la gente que entiende las reglas de mi mundo. Cansado de las relaciones basadas en el poder y las alianzas. Se detuvo tan cerca de mí que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Me miras como si fuera una persona, no un nombre o un cargo. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? Eres una persona, dije en voz baja. Una persona complicada, quizá peligrosa, sin duda, pero solo una persona. Solo una persona. Sonrió sin humor. Hace mucho tiempo que nadie me llama así, Nora. El uso de mi nombre me llenó el pecho de calidez. Debería volver al trabajo. Probablemente fuera lo más sensato, pero él no se movió. No dio un paso atrás. Solo siguió mirándome con esa intensidad que me dificultaba respirar. Salí de su oficina con las piernas temblorosas y me senté en mi escritorio. Debería dejarlo. Debería huir de lo que se estaba desarrollando entre nosotros antes de que me consumiera por completo. Pero incluso mientras se formaba el pensamiento, sabía que no lo haría. Porque en algún momento, entre la confrontación de ayer y los momentos tensos de hoy, había dejado de ser solo su secretaria. Me estaba convirtiendo en algo más, algo peligroso y emocionante, y completamente sin precedentes en mi vida, cuidadosamente ordenada. Y Dios me ayudó. Quería ver a dónde me llevaba.
La semana previa a la gala pasó en una nebulosa de mayor conciencia. Cada interacción con Roman se sentía cargada, llena de la tensión tácita que se había ido acumulando entre nosotros desde mi primer día. Él encontraba razones para llamarme a su oficina para discutir cosas que podrían haberse resuelto por correo electrónico. Me encontraba ajustándome la falda cuando él me miraba, alisándome el cabello, pequeños gestos inconscientes que solo reconocía después de haberlos hecho. El miércoles trajo otra confrontación, esta vez por algo trivial, un conflicto de horarios que tuve que resolver sin su intervención directa. Se mostró brusco conmigo, criticando mi decisión con un tono que me habría herido una semana antes. En cambio, sentí que se encendía esa chispa familiar. Me contrataste para gestionar tu agenda, le dije, mirándole a los ojos desde el otro lado de su escritorio, lo cual requiere tomar decisiones. Si quieres a alguien que pida permiso para cada decisión, has contratado a la persona equivocada. Sus ojos se oscurecieron con algo que parecía deseo. Quizás lo hice, pero él no me despidió. En cambio, me despidió con un gesto de la mano y lo sorprendí mirándome mientras me alejaba, con una expresión indescifrable. El jueves, Patricia me llevó aparte durante mi descanso para almorzar. Nos sentamos en la pequeña sala de descanso de los ejecutivos, solo nosotros dos con la puerta cerrada. Estás jugando con fuego, dijo sin preámbulos. He visto cómo te mira, cómo le miras tú. No me molesté en negarlo. Sé que es complicado. Complicado no es suficiente para describirlo. Removió su café, eligiendo cuidadosamente las palabras. La última relación seria de Roman terminó hace 3 años. Se llamaba Victoria. Era guapa y de buena familia. Entendía su mundo. ¿Qué pasó? Intentó utilizarlo, pasó información a una familia rival, pensando que podía jugar a 2 bandas. La expresión de Patricia se endureció. Roman se enteró. No sé exactamente qué pasó después, pero Victoria se marchó de la ciudad y nunca volvió. Y Roman juró que nunca volvería a dejar que nadie se acercara lo suficiente como para hacerle daño. La advertencia era clara. Roman no solo protegía su corazón, lo había encerrado por completo. Y yo fui una tonta al pensar que yo podría ser diferente. No estoy tratando de hacerle daño, dije en voz baja. No creo que lo estés haciendo, pero las intenciones no importan mucho en su mundo. Lo que importa son los resultados. Se inclinó sobre la mesa y me apretó la mano. Solo ten cuidado, Nora. Roman es capaz de una gran lealtad y de una gran crueldad. A veces es difícil saber de qué lado estás hasta que es demasiado tarde. El viernes por la tarde llegó un paquete. Esta vez no era una bolsa de la compra, sino 3 grandes cajas de ropa con el logotipo de la boutique de ropa formal más exclusiva de la ciudad. Firmé el recibo y llevé las cajas al pequeño baño privado que había cerca de mi escritorio. Dentro de la primera caja había un vestido de noche que me dejó sin aliento. Era de seda verde esmeralda oscuro, que complementaba mi cabello oscuro, y tenía un corte elegante y sutilmente sensual. La segunda caja contenía zapatos a juego, unos delicados zapatos de tiras que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. La tercera contenía un joyero con pendientes de diamantes y una pulsera a juego que reflejaban la luz como estrellas capturadas. Encima de las joyas había una tarjeta. Para mañana por la noche, llévala suelta. Contemplé los tesoros que tenía ante mí, consciente de lo que representaban. Roman me estaba vistiendo, moldeándome para que encajara en su mundo. Debería haberme ofendido por la presunción. En cambio, me sorprendí imaginando su reacción cuando me viera con este vestido y estos diamantes reflejando la luz sobre mi piel. Estaba en terreno peligroso. Lo sabía, pero parecía que no me importaba. El sábado llegó con un calor inusual para la estación. Pasé la mañana en un salón que me había recomendado Patricia, dejando que los profesionales me peinaran con suaves ondas que caían en cascada por mi espalda, me maquillaran de forma sutil, sin exagerar, y me mimaran las manos y los pies hasta dejarlos suaves y pulidos. La mujer que vi en el espejo cuando terminaron parecía otra persona, alguien sofisticada y segura de sí misma, alguien que encajaba en el mundo de Roman.
Intenté reconciliar a esa mujer con la chica que había aceptado este trabajo hacía solo 2 semanas, y la distancia me resultó inquietante. A las 6 llegó un coche a mi apartamento. No era el chofer habitual de Roman, sino otro hombre que se presentó como Marcus y me ayudó a subir a la parte trasera de un elegante sedán negro. El trayecto hasta el edificio de Roman duró 15 minutos debido al tráfico de primera hora de la tarde. Marcus me acompañó a través de una entrada privada que nunca había utilizado, pasó por delante del guardia de seguridad, que asintió respetuosamente, y entró en un ascensor privado al que solo se podía acceder con una tarjeta magnética. Subimos a la última planta, el ático, que sabía que existía pero que nunca había visto. El ascensor se abrió directamente en la casa de Roman y entré en un espacio que, de alguna manera, era exactamente lo que esperaba y al mismo tiempo completamente sorprendente. La sala de estar principal tenía ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad, muebles modernos en tonos negros y grises, y obras de arte que probablemente valían millones. Pero también había toques personales. Libros que parecían realmente rojos, un juego de ajedrez vintage colocado en el centro, fotografías en una mesita auxiliar que mostraban a un Roman más joven con personas que supuse que eran su familia. Bajará en un momento, dijo Marcus, señalando el amplio sofá de cuero. ¿Puedo traerte algo? Estoy bien, gracias. Asintió y desapareció, dejándome sola con mis pensamientos acelerados. Me acerqué a las ventanas y contemplé la ciudad que se extendía a mis pies. ¿Cuántas veces había mirado edificios como este desde la calle? Nunca imaginé que estaría dentro de uno. Llevabas el pelo suelto. Me giré y vi a Roman bajando las escaleras de lo que debía de ser el segundo piso. Llevaba un smoking que le quedaba como una segunda piel. El tradicional blanco y negro de alguna manera le hacía parecer aún más peligroso, más controlado, más completamente fuera de mi alcance. Tú me lo pediste. Conseguí mantener la voz firme a pesar de que mi pulso se había acelerado al verlo. Sus ojos recorrieron mi cuerpo lentamente, fijándose en cada detalle del vestido, los diamantes, el peinado cuidadosamente elaborado. Cuando su mirada finalmente volvió a la mía, la intensidad de la misma me dejó sin aliento. Estás preciosa. Las palabras salieron en voz baja, casi a regañadientes, como si no hubiera tenido intención de decirlas en voz alta. El vestido es precioso, le corregí. Los diamantes son preciosos. Yo solo soy el maniquí. Atravesó el espacio que nos separaba en 3 zancadas y se detuvo tan cerca que pude oler su colonia y sentir el calor que irradiaba su cuerpo. No, el vestido y los diamantes son solo adornos. Tú eres lo que los hace dignos de ser contemplados. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Nos quedamos allí, demasiado cerca, con las luces de la ciudad brillando a nuestras espaldas y el aire cargado de la tensión que se había ido acumulando durante 2 semanas. Roman, comencé, aunque no estaba segura de lo que quería decir. Deberíamos irnos, dijo él, dando un paso atrás y ofreciéndome su brazo con una cortesía formal que me pareció un escudo contra lo que casi había sucedido. El coche está esperando. Acepté su brazo y dejé que me guiara hasta el ascensor. El trayecto fue silencioso, cargado de palabras no dichas. Marcus abrió la puerta del coche y me deslicé en el asiento trasero. Roman se sentó a mi lado manteniendo una cuidadosa distancia entre nosotros. La gala se celebraba en uno de los hoteles más históricos de la ciudad, con columnas de mármol y lámparas de cristal. Nos unimos al flujo de invitados vestidos de gala que se dirigían al interior, y sentí que las miradas se volvían hacia nosotros, evaluando, calculando, preguntándose quién era yo y qué significaba para Roman Vitterary. Ignóralos, me susurró Roman al oído. Son aves en busca de debilidades que explotar. Reconfortante, respondí, y sentí más que vi su sonrisa. En el interior, el salón de baile era impresionante. Techos altos, enormes candelabros, mesas cubiertas con manteles blancos y servidas con más cubertería de la que podría necesitarse para cualquier comida. Una pequeña orquesta tocaba en una esquina. Los camareros circulaban con champán y delicados aperitivos. La mano de Román se posó en mi espalda
mientras me guiaba entre la multitud, deteniéndose de vez en cuando para saludar a personas cuyos nombres reconocía de los artículos de prensa y las páginas de sociedad. Me presentó simplemente como mi asistente, Nora Chen, pero algo en la forma en que lo dijo, en la presión posesiva de su mano contra mi espalda, sugería que yo era más que eso. Roman, querido. Isabela Castellano se materializó entre la multitud, resplandeciente, con un vestido rojo que probablemente costaba más que mi coche. Sus ojos me recorrieron con una fría evaluación. Veo que has traído a tu secretaria. ¡Qué práctico, Isabela! La voz de Roman era fríamente educada. Estás estupenda. Estoy excepcional. Centró toda su atención en mí. ¡Qué vestido tan bonito, querida! ¿Te lo ha elegido Roman? La condescendencia era sutil, pero clara. Sonreí canalizando toda la confianza que me daban el vestido y los diamantes. Tiene un gusto excelente para la ropa. Sin duda, la sonrisa de Isabela era muy sarcástica. Dime, Nora, ¿qué se hace en una gala benéfica cuando no se forma parte del círculo social? Debe de ser terriblemente aburrido para ti. Me parece educativo, respondí con serenidad. Estoy aprendiendo mucho sobre la diferencia entre clase y educación. La mano de Roman se tensó ligeramente contra mi espalda. No sabía si era una advertencia o una aprobación. Los ojos de Isabela se entrecerraron peligrosamente. ¡Qué deliciosamente directa! Roman, has encontrado a alguien con carácter. Veamos cuánto dura. Se alejó, dejando tensión a su paso. No tenías por qué hablar con ella, dijo Roman en voz baja. Ella habló conmigo primero. No voy a quedarme ahí parada y dejar que me insulte. Lo miré, aunque me cueste el trabajo. Algo brilló en sus ojos. No te costará el trabajo, pero puede que te cueste la paz. Isabela no olvida los desaires. Entonces tenemos algo en común. Entonces sonrió. Una calidez genuina rompió su habitual control. Vamos, tomemos champán y te presentaré a gente que no intentará destruirte inmediatamente. La siguiente hora pasó en un torbellino de presentaciones y charlas triviales. Roman se mantuvo cerca, sin apartar la mano de mi espalda. Su atención se dividía entre las conversaciones y vigilarme con una intensidad que sentía incluso cuando no me miraba directamente. Conocí al alcalde, que era sorprendentemente encantador, a un juez federal que parecía nervioso con Roman, a pesar de estar por encima de él en todos los aspectos legales, y a varios líderes empresariales que hablaban con cuidadosos eufemismos sobre intereses mutuos y asociaciones en curso. Y durante todo ese tiempo, sentí la presencia de Roman como una fuerza física, la forma en que dominaba el espacio sin esforzarse, la forma en que la gente le cedía el paso, no por respeto, sino por algo más parecido al miedo, la forma en que su mano rozaba ocasionalmente la mía, enviando electricidad por mi brazo. Se anunció la cena y encontramos nuestra mesa asignada cerca de la parte delantera de la sala. Reconocí a varios de nuestros comensales de las presentaciones anteriores, socios comerciales de Roman junto con sus esposas o acompañantes. La conversación fluyó con facilidad en torno a temas tanto benignos como cargados de un subtexto que yo empezaba a comprender. A mitad del plato principal, un hombre se acercó a nuestra mesa, mayor, de unos 60 años, con cabello plateado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Asintió a Roman con cuidadoso respeto. Vitari, me preguntaba si estarías aquí esta noche. Castiano. La voz de Roman se había vuelto fría. No sabía que te habían invitado. Castiano, el padre de Isabela, presumiblemente el hombre que Roman había mencionado durante la reunión sindical, el que había estado tratando de obligarlo a vender la propiedad. Oh, la fundación y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Soy un importante donante. Los ojos de Castiano se posaron en mí con una intensidad incómoda. ¿Y quién es esta encantadora criatura? Mi asistente. La mano de Roman encontró la mía bajo la mesa, entrelazando nuestros dedos en un gesto que era a la vez posesivo y tranquilizador. Chen, encantadora. La sonrisa de Castellano se amplió. Dígame, Chen, ¿qué le parece trabajar para nuestro amigo Roman?
Puede ser bastante exigente. Me parece gratificante, respondí, sintiendo el pulgar de Roman acariciando mis nudillos. El señor Vitari tiene un alto nivel de exigencia, pero también recompensa la excelencia. Estoy seguro de que sí. La insinuación era clara. Bueno, no voy a interrumpir más su velada. Roman, deberíamos hablar pronto sobre la propiedad de Riverside. Creo que mi última oferta le parecerá muy razonable. No voy a vender. Todavía no. La sonrisa de Castano no se alteró. Pero las circunstancias cambian. La gente cambia. Las prioridades cambian. Soy un hombre paciente. Se alejó, dejando tras de sí una tensión palpable. Bajo la mesa, Roman me apretó la mano con tanta fuerza que casi me dolió. Respira, le susurré y sentí cómo parte de la tensión abandonaba su cuerpo. Te está amenazando. La voz de Roman era apenas audible. Eso es lo que era. Un recordatorio de que ahora sabe de ti, de que eres un punto de presión potencial. No le tengo miedo. Tú deberías tenerlo. Esta gente no juega según las reglas normales. Utilizarán a cualquiera, harán daño a cualquiera para conseguir lo que quieren. Me giré ligeramente en mi asiento y le miré a los ojos. Entonces supongo que estoy en buena compañía, porque tú tampoco les tienes miedo. Su expresión cambió, algo crudo y desprotegido se reflejó en sus rasgos. Deberías huir de mí, no estar aquí sentada cogida de mi mano. Probablemente. Apreté sus dedos suavemente, pero nunca se me ha dado bien hacer lo que debería. La orquesta comenzó a tocar y las parejas se dirigieron a la pista de baile. Roman se levantó y me ayudó a ponerme de pie con delicadeza. Baila conmigo. No era una pregunta. Dejé que me llevara a la pista, muy consciente de todas las miradas que nos observaban, de la fría mirada de Isabela al otro lado de la sala, de la sonrisa cómplice de Castellano. Pero nada de eso importó cuando Román me colocó en la posición adecuada para bailar, con una mano en mi cintura y la otra sosteniendo la mía, mientras comenzábamos a movernos al ritmo de la música. No soy muy buena en esto, admití, siguiendo su ejemplo. Lo estás haciendo muy bien. Su voz era tranquila, dirigida solo a mí. Déjame guiarte. Nos movimos juntos, más cerca de lo que exigía el baile formal, su mano cálida contra mi espalda, mis dedos descansando sobre su hombro. A nuestro alrededor, el mundo se desvaneció, la multitud resplandeciente, las maniobras políticas, los juegos peligrosos. Durante esos pocos minutos, solo existía la música y el movimiento y la sensación de estar exactamente donde debía estar. Nora, mi nombre era una caricia. Esto que hay entre nosotros es peligroso. Sé que podrías salir muy herida. Esta gente te verá como una ventaja contra mí. Yo también lo sé. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Lo miré, con el conflicto evidente en sus ojos, y le dije la simple verdad. Porque cuando estoy contigo, me siento viva como nunca antes. Porque tú me ves de verdad, no solo lo que puedo hacer por ti. Y porque creo que quizá tú también necesitas a alguien que te vea. No solo el poder, el nombre y el imperio. Apretó la mandíbula. Por un momento, pensé que se alejaría. En cambio, me atrajo hacia él hasta que nos movimos como uno solo, hasta que pude sentir los latidos de su corazón contra el mío. Vas a arruinarme, murmuró contra mi cabello. O a salvarte. El jurado aún está deliberando. De hecho, se rió, un sonido tranquilo que retumbó en su pecho. Eres irritantemente optimista para alguien que ha visto lo que has visto de mi mundo. Alguien tiene que equilibrar tu pesimismo melancólico. Bailamos 2 canciones más, abrazándonos como si el mundo más allá de ese momento no existiera. Pero finalmente la música terminó y la realidad regresó con los educados aplausos de la multitud. Roman me llevó de vuelta a nuestra mesa, pero antes de que pudiéramos sentarnos, Castellano apareció de nuevo, esta vez con Isabela del brazo. Roman, insisto en que me dejes robarte a tu encantadora asistente para bailar. Es lo justo después de que la hayas monopolizado toda la noche. Todo en mí gritaba que me negara. La mano de Roman se apretó sobre la mía, su cuerpo se tensó,
pero estábamos rodeados por las cámaras de la élite de la ciudad, que captaban discretamente momentos para las páginas de sociedad. Negarme causaría una escena y mostraría debilidad. Por supuesto, la voz de Roman estaba cuidadosamente controlada, pero yo oía la rabia que había debajo. Nora, lo miré a los ojos y vi el conflicto que había en ellos, la violencia apenas contenida. No pasa nada, dije en voz baja, y dejé que Castiano me llevara a la pista de baile. De cerca, olía a colonia cara y a algo agrio debajo. Su mano en mi cintura era demasiado familiar, su agarre en mi mano demasiado fuerte. Empezamos a movernos y me concentré en mantener la distancia adecuada. Está jugando a un juego peligroso, señorita Chen. Su voz era conversacional, pero sus ojos eran fríos. En involucrarte con Roman Viteri. No estoy involucrada con él. Soy su asistente. Por favor, he visto cómo te mira. Como si fueras algo precioso que quiere encerrar y proteger. La sonrisa de Castano era depredadora. Roman siempre ha tenido esa debilidad. Preocuparse demasiado por las pocas personas a las que deja acercarse. Eso lo hace vulnerable. No sé a qué te refieres. Por supuesto que no. Su mano en mi cintura se desplazó hacia abajo, demasiado familiar. Te voy a dar un consejo amistoso. El mundo de Roman no es amable con los inocentes. La última mujer que le importó acabó abandonando la ciudad con una cojera significativa y sin ganas de volver jamás. ¿Es ese realmente el futuro que quieres? Victoria, la historia de Patricia sobre la ex de Roman. El miedo me oprimía la garganta, pero mantuve una expresión neutra. Gracias por tu preocupación, pero puedo cuidar de mí misma. ¿De verdad? Su agarre se hizo dolorosamente más fuerte, porque desde mi punto de vista, no eres más que otra pieza en el tablero, y Roman te sacrificará en cuanto le resulte estratégicamente ventajoso. La música terminó. Me aparté de él, dando un paso atrás. La única persona que intenta utilizarme como una pieza en el tablero es usted, señor Castiano, y no me interesa jugar. Me alejé antes de que pudiera responder, sin volver a nuestra mesa, sino hacia las puertas de la terraza. Necesitaba aire. Necesitaba espacio para procesar el miedo que Castiano había despertado deliberadamente. Afuera el aire nocturno era fresco contra mi piel enrojecida. Me apoyé en la barandilla contemplando las luces de la ciudad. Te amenazó. La voz de Roman llegó desde detrás de mí. No lo había oído acercarse, pero no me sorprendió que me hubiera seguido. Intentó asustarme. Funcionó. Me volví para mirarlo. Estaba de pie en la sombra, con una expresión indescifrable, irradiando tensión por cada línea de su cuerpo. ¿Debería haber funcionado? Sí. Se acercó a la luz que se derramaba desde el salón de baile. Todo lo que dijo es cierto, Nora. Mi mundo es violento y peligroso. Las personas que me importan salen heridas, y no estoy seguro de ser lo suficientemente bueno como para resistirme a utilizarte de la forma que él sugirió. Entonces déjame tomar esa decisión. Acorté la distancia entre nosotros, colocando mi mano sobre su pecho, sintiendo su corazón latir con fuerza bajo mi palma. Deja de intentar protegerme de ti. No soy una niña. No soy estúpida. Veo exactamente lo que eres. Y sigo aquí. Ves lo que yo te dejo ver. Las reuniones de negocios, las negociaciones. No has visto el resto. La violencia, las cosas que he hecho para mantener el poder. Entonces muéstramelo. Confía en mí lo suficiente como para verlo todo. Me agarró la muñeca con fuerza, pero sin hacerme daño. No sabes lo que me estás pidiendo. Sé exactamente lo que te estoy pidiendo. Te pido que dejes de tratarme como si fuera frágil. Te pido que dejes de decidir lo que puedo soportar. Te pido que me dejes entrar. Nos quedamos allí, enzarzados en una batalla silenciosa, con sus ojos buscando en los míos algo que yo esperaba que encontrara. A nuestro alrededor, la noche nos envolvía, y los sonidos de la gala eran un murmullo lejano. Finalmente, habló. Ven conmigo mañana. Tengo asuntos que atender, del tipo que normalmente oculto a gente como tú. ¿Quieres ver mi mundo? ¿De verdad? ¿Verlo? Te lo mostraré. De acuerdo.
Puede que no te guste lo que veas. Probablemente no. No aparté la mirada. Muéstramelo de todos modos. Su pulgar acarició mi pulso acelerado. O eres muy valiente o muy tonta. ¿No puedo ser ambas cosas? La comisura de sus labios se levantó en algo que no era exactamente una sonrisa. Deberíamos volver dentro. La gente hablará. Déjalos. Nora. Mi nombre era una advertencia y una caricia. Me lo estás poniendo muy difícil. Bien, te mereces un reto. Soltó mi muñeca, pero no dio un paso atrás. Estábamos tan cerca que podríamos habernos besado. Tan cerca que pude ver el conflicto que se libraba en sus ojos. El deseo contra la sensatez. El deseo contra el deber. Mañana, dijo finalmente, enviaré un coche a las 10 am. Ponte vaqueros y botas. Donde vamos, el vestido no te servirá de nada. Estaré lista. Volvimos juntos al salón de baile. Su mano volvió a posarse en mi espalda, marcándome como suya ante la mirada de todos. Los ojos de Isabela nos seguían con fría calculadora. La sonrisa de Castiano era cómplice y depredadora. Pero no me importaba, porque mañana Roman me mostraría la verdad, la oscuridad de la que me había estado protegiendo. Y entonces comprendería por fin en qué me estaba metiendo. Esa idea debería haberme aterrorizado. En cambio, solo sentía expectación. Fuera lo que viniera después, estaba preparada para ello. El SUV negro llegó exactamente a las 10 uns. Marcus volvía a estar al volante. Me subí a la parte de atrás, llevando mis vaqueros más gastados, unas botas prácticas y una chaqueta de cuero que tenía desde la universidad. Roman se sentó en el rincón más alejado, vestido de forma similar, con vaqueros oscuros y una camiseta negra ajustada que revelaba unos brazos más musculosos de lo que sugerían sus trajes. Buenos días. Me acomodé en el asiento, notando la tensión en su postura. Buenos días. No me miró, su mirada fija en algo fuera de la ventana. Última oportunidad para cambiar de opinión. No voy a cambiar de opinión. Asintió una vez y nos incorporamos al tráfico. El trayecto nos alejó de las relucientes torres del centro de la ciudad y nos llevó a través de barrios cada vez más industriales. Los almacenes sustituyeron a los edificios de oficinas. Las vallas metálicas bordeaban los solares vacíos. Las pocas personas que había en las calles tenían el aspecto duro de quienes han aprendido a sobrevivir en lugares donde la ley es más un rumor que una realidad. Nos detuvimos en un gran complejo de almacenes rodeado de alambre de púas. Los guardias de seguridad, claramente hombres de Roman, abrieron las puertas para dejarnos pasar. Marcus aparcó cerca de un muelle de carga donde ya había varios otros vehículos. «Quédate cerca de mí», dijo Roman al salir del vehículo. «No hables a menos que yo te lo diga. Estos hombres respetan la fuerza, no la amabilidad». Asentí con la cabeza y los seguí al interior del almacén. El espacio era cavernoso y estaba tenuemente iluminado. Había contenedores de transporte apilados a lo largo de una pared. Un grupo de hombres estaba de pie cerca del centro, rodeando algo que no podía ver con claridad. Se apartaron cuando Roman se acercó, dejando al descubierto a un hombre arrodillado en el suelo de hormigón, con las manos atadas a la espalda y sangre brotándole de la nariz. Se me revolvió el estómago, pero mantuve una expresión neutra. «Signor Veterari». Uno de los hombres de Roman dio un paso adelante. Por fin lo admitió. «Lleva 6 meses robando, unos 40,000 en total». Roman rodeó lentamente al hombre arrodillado, con movimientos depredadores. «Tommy, nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no?» «Roman, por favor». La voz del hombre estaba cargada de miedo y sangre. «Puedo explicarlo. Estoy seguro de que puedes». La voz de Roman era conversacional, casi amistosa. «Tienes un problema con el juego. Tu mujer te ha dejado. Tu hija necesita una operación que no puedes pagar». Circunstancias muy comprensibles. Iba a devolverlo. «Ah, sí». Roman se detuvo frente a él. «¿O ibas a seguir robando hasta que me diera cuenta y luego desaparecer como el cobarde que eres?» La crueldad casual de su tono me puso los pelos de punta. Este era el Roman Arpón al que se había referido Castellano. El hombre peligroso bajo el exterior pulido. «Por favor». Tommy estaba llorando. «Haré lo que sea. Lo devolveré trabajando». «No lo hagas».
Roman levantó una mano para silenciarlo. Se volvió hacia sus hombres. ¿Cuántos ha cogido? 42,000, más o menos. Duplícalo. 84,000. Eso es lo que debe ahora. Roman miró al hombre arrodillado. Vas a trabajar para mí hasta que lo hayas pagado. Cada dólar cuenta. Y Tommy, si robas un solo centavo más, si huyes, si siquiera piensas en traicionarme de nuevo. No terminó la amenaza. No era necesario. Las implicaciones eran muy claras. Gracias. Tommy se desplomó hacia adelante, sollozando. Gracias, gracias, sácalo de aquí. Roman se alejó, dirigiéndose a una oficina en la parte trasera del almacén. Lo seguí, sintiendo las miradas de todos los hombres de la sala sobre mí. Dentro de la oficina, Roman se dirigió a una caja fuerte empotrada en la pared y giró la combinación con facilidad. Sacó varios sobres gruesos y los dejó sobre el escritorio. Eso no era lo que esperabas. No era una pregunta. Fuiste misericordioso, dije. Él pensó que lo matarías. Lo consideré. El tono de Roman era pragmático. El robo suele castigarse con la muerte en mi organización. Pero Tommy tiene 3 hijos y una hija enferma. Matarlo habría sido satisfactorio, pero contraproducente. Así que, en su lugar, lo harás trabajar como un esclavo. Sus ojos se clavaron en los míos, con una mirada aguda y amenazante. ¿Preferirías que le metiera una bala en la cabeza? Porque todavía puedo hacerlo. No. Mantuve su mirada. Solo estoy señalando que la misericordia en tu mundo viene con condiciones. Todo en mi mundo viene con condiciones. Señaló los sobres que había sobre la mesa, incluido el dinero de protección de los negocios del distrito de los almacenes. Me pagan mensualmente y a cambio nadie les molesta. No hay robos, ni vandalismo, ni problemas con los sindicatos o los inspectores municipales. Extorsión, protección. La policía no puede garantizar la seguridad de estos negocios. Yo sí puedo. Abrió un sobre y rebuscó entre el dinero que había dentro. Algunos lo llaman chantaje. Yo lo llamo prestar un servicio que la ciudad se niega a prestar. Me acerqué y miré los fajos de billetes, cientos, en su mayoría miles de dólares en cada sobre. Y si se niegan a pagar, entonces no reciben protección. Y normalmente, en 1 o 2 semanas, cambian de opinión. Su sonrisa era fría. Es curioso cómo unas cuantas ventanas rotas y un robo pueden cambiar la perspectiva de alguien sobre el valor de la seguridad. Rompes sus ventanas para demostrarles que te necesitan. Yo no tengo que hacerlo. Hay mucha gente dispuesta a hacerlo gratis. Yo solo me aseguro de que mis clientes no lo sufran. La racionalización era fluida, ensayada. Podía ver cómo la gente se convencía a sí misma de que eso era aceptable. Cómo el propio Roman había tejido una narrativa en la que él prestaba un servicio legítimo en lugar de dirigir una red de protección. Esto es lo que querías mostrarme. Lo miré a los ojos. La realidad de cómo mantienes el poder. Es parte de ello. Hay más. Recogió los sobres y los devolvió a la caja fuerte. Pero sí, esto es lo que soy, Nora. No el hombre del esmoquín en las galas benéficas. Este es alguien que toma dinero mediante amenazas de violencia. Alguien que hace que golpeen a la gente por robar. Alguien que opera al margen de la ley porque la ley es para gente con menos poder que yo. Debería haberme repugnado. Debería haber estado planeando mi salida de su mundo, de este trabajo, de lo que fuera que se estaba desarrollando entre nosotros. En cambio, me encontré analizándolo clínicamente, separando al hombre de sus acciones. ¿Por qué querías que viera esto? Porque estoy cansado de que me veas como si fuera un buen hombre. La confesión fue brusca. No lo soy. He hecho cosas terribles. Haré más cosas terribles. Y si vas a formar parte de mi vida de alguna manera, tienes que entenderlo. De tu vida, repetí, no solo de tu empleada. Apretó la mandíbula. Ya eres más que mi empleado. Tú lo sabes. Yo lo sé. Todos los que estaban en la gala de anoche lo sabían. Y eso te asusta. Me aterroriza. Se acercó, empujándome contra el escritorio, porque las personas que me importan se convierten en objetivos, vulnerabilidades, debilidades que los enemigos explotan, como Victoria. Su expresión se estremeció. ¿Quién te habló de ella? Patricia la mencionó. Castellano también.
Mantuve su mirada a pesar del peligroso brillo que se había apoderado de sus ojos. ¿Qué le pasó? Durante un largo momento pensé que no respondería. Luego suspiró y parte de la tensión abandonó su cuerpo. Victoria era inteligente, hermosa, de buena familia. Estuvimos juntos 2 años. Creía que la amaba. Su voz era plana, sin emoción. Resulta que ella pasaba información a la familia Castellano. Todo lo que le conté, todos los planes, todas las vulnerabilidades. Ella era una espía desde el principio. ¿Qué le hiciste? La delaté a su propia familia. Les hice saber que la habían pillado traicionándolos por descuidarse, por dejar que las emociones nublaran su juicio. Los castellanos se ocuparon de ella internamente. Su sonrisa era amarga. Lo último que supe es que estaba en Europa, viviendo con un nuevo nombre, con una cojera permanente y un miedo saludable a cruzarse con cualquiera que tuviera poder. ¿La amabas? Creía que sí, pero ahora no estoy seguro de haberla conocido lo suficiente como para amarla. Levantó la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja con una delicadeza sorprendente. Por eso me aterroriza. Contigo no sé qué es real y qué es solo atracción mutua, mezclada con adrenalina y malas decisiones. Quizá no tenga por qué ser una cosa o la otra. Quizá sean ambas cosas. Quizá. Su pulgar recorrió mi mandíbula. Pero si me permito preocuparme por ti, preocuparme de verdad, y resulta ser otra Victoria, yo no soy ella. Demuéstralo. El reto quedó suspendido entre nosotros. Entendí lo que me estaba pidiendo. En su mundo, la confianza había que ganársela, demostrándola con acciones en lugar de palabras. Y yo no tenía ninguna prueba que ofrecer, salvo mi presencia allí, mi voluntad de ver la oscuridad y no huir. Lo haré, dije en voz baja. Dame tiempo y te lo demostraré. Su teléfono vibró, rompiendo el momento. Lo miró y su expresión se ensombreció. Tenemos que irnos. Hay un problema en los muelles. Volvimos al todoterreno. Marcus ya tenía el motor en marcha. El trayecto hasta la costa duró 20 minutos, con una gran tensión en el vehículo. Roman hizo varias llamadas, con voz seca y enfadada, aunque mantuvo los detalles vagos. Los muelles eran un laberinto de contenedores y grúas, con el aire cargado de sal y gasóleo. Marcus condujo hasta una zona que parecía abandonada y aparcó cerca de un almacén con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafitis. Quédate en el coche. El tono de Roman no admitía réplica. Roman, esto es diferente. Es peligroso incluso para mí. Quédate aquí, o Marcus te llevará a casa ahora mismo. Asentía a regañadientes, viéndolo salir del vehículo y desaparecer en el almacén con 4 de sus hombres. Marcus se quedó al volante, con la atención fija en el edificio y la mano apoyada en lo que me di cuenta que era una pistola en una funda de hombro. Los minutos pasaban lentamente. 10. Me esforcé por escuchar algo por encima de los sonidos ambientales de los muelles, pero el almacén permanecía en silencio. Entonces estallaron los disparos. 3 disparos en rápida sucesión, un sonido agudo incluso a través de las pesadas puertas del todoterreno. Marcus maldijo y buscó su teléfono. Más disparos, gritos, sonidos de caos. La puerta del almacén se abrió de golpe y los hombres de Roman salieron, llevando a alguien entre ellos. Roman iba detrás, con la camisa rota y sangre en los nudillos, pero moviéndose por sus propios medios. Marcus salió del vehículo al instante y abrió la puerta trasera. Cargaron al hombre herido en la tercera fila de asientos. Ahora podía ver que era uno de los guardias de Roman, con la sangre empapándole el hombro. Roman se subió a mi lado, respirando con dificultad. Conduce ahora. Marcus no necesitó que se lo repitieran. Nos alejamos de los muelles mientras las sirenas comenzaban a sonar en la distancia. ¿Qué ha pasado?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Una emboscada a los castellanos. Roman sacó su teléfono y hizo otra llamada. Nos estaban esperando. Alguien les avisó de que hoy llegaría el envío. La implicación era clara. Tenía una filtración en su organización. Alguien lo suficientemente cercano como para conocer su agenda, sus envíos, sus movimientos. El hombre herido gimió desde el asiento trasero. Me volví para mirarlo. Era joven, tal vez de 30 años,
con el rostro pálido por la pérdida de sangre. Necesita ir al hospital, dije. No podemos. Las heridas de bala se denuncian. Roman seguía al teléfono coordinando algo. Tenemos un médico que se encarga de esto. Podría morir antes de que lleguemos. Entonces morirá. La voz de Roman era monótona. Ese es el trabajo. Conocía los riesgos. Su insensibilidad me impulsó a actuar. Me desabroché el cinturón de seguridad y me subí a la fila de atrás. A pesar de las protestas de Marcus, los ojos del herido estaban desenfocados y su respiración era superficial. ¿Cómo te llamas?, le pregunté, presionando mis manos contra su hombro para frenar la hemorragia. Marco. La palabra salió débil. Marco Santino. Vale, Marco, quédate conmigo. Vas a estar bien. Miré a Roman. ¿A qué distancia está ese médico? A 10 minutos. No tiene 10 minutos. Detén el coche ahora, Nora. Detén el coche o se desangrará en él. Tú decides. Algo en mi tono debió de convencerlo. Ordenó a Marcus que parara en una gasolinera por la que pasábamos. Mientras Roman entraba a comprar suministros, yo seguí presionando la herida de Marco y hablándole para mantenerlo consciente. Roman regresó con un botiquín de primeros auxilios. Lo utilicé para vendar la herida adecuadamente, aplicando vendajes compresivos que aguantarían hasta que llegáramos al médico. No era una atención médica perfecta, pero lo mantendría con vida. Cuando finalmente llegamos a un edificio sin distintivos en una zona industrial, nos esperaba un hombre de pelo rizado. Nos ayudó a llevar a Marco al interior, a lo que parecía una sala médica bien equipada escondida detrás de la fachada de una fábrica cerrada. Vivirá, dijo el médico después de examinar a Marco. Ha perdido mucha sangre, pero la bala ha salido limpia. Lo mantendré aquí esta noche para asegurarme de que no haya infección. Afuera, Roman se apoyó contra el todoterreno, con el rostro demacrado por el cansancio y la ira. Me acerqué a él con cautela, sin saber muy bien qué decir. «Le has salvado la vida», dijo sin mirarme. «Marco lleva 5 años conmigo. Tiene mujer y una hija pequeña». Finalmente se volvió hacia mí. «Gracias. No deberías darme las gracias por mostrar una decencia humana básica». «En mi mundo, la decencia humana básica suele escasear», dijo enderezándose. Parte de la tensión abandonó sus hombros. «Estás llena de sorpresas, Nora Chen. Trabajé como técnico de emergencias médicas durante la universidad. Entrenamiento en respuesta a traumas. No había pensado en aquellos días en años. El verano que pasé montando en ambulancias y aprendiendo a manejar emergencias. Supongo que me vino a la mente cuando lo necesité. Aún así, mantuviste la calma bajo presión. Me desafiaste cuando yo estaba siendo fría. Sus ojos buscaron los míos. No eres lo que esperaba cuando te contraté. ¿Qué esperabas? Alguien competente, pero olvidable. Alguien que gestionara mi agenda y permaneciera invisible. Su sonrisa era irónica. En cambio, conseguí a alguien que discute conmigo, desafía mis decisiones y me hace cuestionar las elecciones que he tomado durante años. ¿Es eso algo malo? Aún no lo sé. Se alejó del todoterreno. Vamos, te llevaré a casa. El trayecto de vuelta a mi apartamento fue tranquilo, ambos procesando los acontecimientos del día. Cuando llegamos a mi edificio, Roman me acompañó hasta la puerta a pesar de mis protestas. «Mañana, tómate el día libre», dijo. «Después de hoy, te lo has ganado». «Estoy bien, Nora». Levantó la mano y me acarició la mejilla con una ternura inesperada. «Tómate el día libre, es una orden». Antes de que pudiera responder, se inclinó y me besó en la frente, un gesto que, de alguna manera, era más íntimo que un beso. Luego se marchó, dejándome de pie en la puerta de mi casa con el corazón acelerado y mi mundo fundamentalmente cambiado. Hoy había visto la oscuridad de Roman, la violencia, los compromisos morales, la aceptación casual de la brutalidad. Y en lugar de huir, me había quedado. Había ayudado. Había demostrado mi valía en su mundo. La pregunta era, ¿qué vendría después? El lunes desobedecí la orden de Roman y fui a trabajar. Su expresión cuando entré a las 8:30 era una mezcla de exasperación y algo que parecía orgullo. Durante las semanas siguientes, me integré más en su mundo. Dejó de ocultar la naturaleza de su negocio
y me permitió asistir a reuniones que iban desde transacciones inmobiliarias legítimas hasta negociaciones que claramente no eran nada legales. Aprendí el lenguaje de su imperio, los eufemismos, las reglas tácitas, el delicado baile del poder y la violencia. Isabela Castellano se convirtió en un problema recurrente. Aparecía en la oficina sin avisar, llamaba a horas intempestivas y dejaba claro que me consideraba temporal y prescindible. Pero Roman nunca aceptó sus insinuaciones, nunca le prestó la atención que ella tan obviamente ansiaba. Está tratando de crear división, me explicó Patricia una tarde. Los Castano quieren que Roman se sienta nervioso, desequilibrado. Tú eres el blanco más fácil. Que lo intenten. Me había vuelto más audaz en mi tiempo con Roman, más segura de mi lugar en su mundo. Una noche Roman me invitó a cenar a su ático. No por negocios, solo nosotros dos. Llegué y encontré el espacio transformado con velas, música suave y las luces de la ciudad brillando más allá de las ventanas. He estado pensando, dijo mientras tomábamos vino y pasta que él mismo había cocinado. Sobre nosotros, sobre lo que es esto. ¿Qué crees que es? ¿Peligroso? ¿Complicado? Probablemente una idea terrible. Dejó el tenedor, me miró a los ojos y dijo, e inevitable. Se levantó, rodeó la mesa y me ayudó a levantarme. Desde el momento en que entraste en mi oficina con esa falda azul marino, desafiándome con esos ojos, me perdí. Simplemente no quería admitirlo. Su beso fue todo lo que había imaginado y más. Reclamante, posesivo, pero también sorprendentemente tierno. Nos trasladamos al sofá, al dormitorio. La noche se desarrolló de una manera que me resultó nueva y extrañamente familiar. Más tarde, tumbada en sus brazos con la ciudad extendiéndose bajo nosotros, me susurró al oído. Me has arruinado para cualquier otra persona. Bien, respondí, y sentí su pecho retumbar con la risa. Pero la felicidad en el mundo de Roman nunca era sencilla. 2 semanas después, todo cambió. Salí tarde del trabajo, llevaba los documentos para la reunión de la mañana en mi bolso. El aparcamiento estaba casi vacío, y mis pasos resonaban en el hormigón. No los oí acercarse hasta que unas manos me agarraron, una tela me cubrió la boca y la nariz, un olor químico, oscuridad. Me desperté en un sótano, atada a una silla, con la cabeza palpitando. Frente a mí estaba el mismísimo Castiano, con Isabela detrás de él como una sombra vengativa. Por fin despierta, dijo Castiano amablemente. Tenemos mucho que discutir, señorita Chen. Empezando por lo mucho que significa usted para Roman Berry. La llamada para pedir el rescate le llegó a Roman a las 3:00 y se intuití. Lo sé porque él me lo contó más tarde, con una voz ronca por una emoción que nunca antes le había oído. Miedo. Lo que experimenté en ese sótano fue un terror diferente a todo lo que había conocido. Las preguntas de Castellano, el frío disfrute de Isabela ante mi situación, las horas que se alargaban sin sentido del tiempo ni esperanza. Pero no cedí. No les di la información que querían sobre las operaciones de Roman, sus planes, sus vulnerabilidades. Cada vez que me presionaban, pensaba en Marco sangrando en el todoterreno, en la forma en que Roman me había mirado en su oficina, en la decisión que había tomado de quedarme en su mundo. Roman vino a buscarme con un ejército. El asalto fue rápido, brutal, eficaz. Disparos, gritos, caos. Luego, sus manos en mi cara, comprobando si tenía heridas, su voz quebrada mientras susurraba mi nombre. Las consecuencias fueron complicadas. Castano desapareció para siempre, sospecho, aunque Roman nunca lo confirmó. Isabela huyó de la ciudad. Varios miembros de su organización cambiaron su lealtad a Roman o desaparecieron. Nunca debí haberte dejado entrar, dijo Roman la noche que regresé a su ático. Ambos maltrechos, pero vivos. Por eso no dejo que la gente se acerque a mí. Demasiado tarde, respondí, tomándole de la mano. Ya estoy cerca. Ahora no puedes ahuyentarme. 6 meses después, Roman hizo un anuncio que conmocionó al mundo del hampa de la ciudad.
Esta vez iba a crear una fundación legítima para ofrecer becas y oportunidades a los jóvenes atrapados en barrios controlados por el crimen organizado. Tú hiciste esto, dijo mientras revisábamos el papeleo. Nosotros hicimos esto, le corregí. La fundación creció. Para el segundo aniversario de mi secuestro, del que nunca hablamos pero que nunca olvidamos, habíamos ayudado a más de 100 niños a escapar del ciclo de violencia y pobreza. 2 años más tarde, a los 27 años, estaba en la oficina de Roman, ahora nuestra oficina, revisando las solicitudes para la próxima promoción de becas. Roman entró y cerró la puerta tras de sí. ¿Recuerdas la primera vez que te llamé a esta oficina?, preguntó. Criticaste mi falda. Sonreí, ajustándome el dobladillo de la falda considerablemente más corta que llevaba ahora, elegida deliberadamente para provocar precisamente la reacción que obtuve. Sus 2 ojos se oscurecieron con el deseo mezclado con ese toque posesivo que todavía aceleraba mi pulso. Fui una idiota, dijo, acercándose a mí, atrayéndome hacia sus brazos, tratando de alejarte antes de admitir lo mucho que quería tenerte cerca. Lo fuiste, admití, pero te perdoné. Se arrodilló y de repente sacó una pequeña caja de su bolsillo. Nora Chen, entraste en mi vida y lo cambiaste todo. Me hiciste querer ser mejor, hacerlo mejor, construir algo más allá del miedo y el poder. Cásate conmigo, sé mi compañera en todo. Lo miré, a este hombre peligroso, complicado y hermoso que me había mostrado su lado más oscuro y había confiado en que no huiría, que había construido algo significativo a partir de Empire of Shadows. Sí, dije simplemente. Siempre sí, dijo él, poniéndose de pie, deslizando el anillo en mi dedo y besándome con la misma intensidad que la primera vez en su ático. Fuera, la ciudad se extendía ante nosotros llena de posibilidades. Habíamos empezado con una falda y un reto. Habíamos construido algo a partir de la oscuridad y el deseo y, de alguna manera imposible, habíamos encontrado la luz. Te quiero, murmuró contra mis labios. Lo sé, respondí. Siempre me has querido. Solo necesitabas a alguien lo suficientemente valiente como para verlo. Y en la oficina donde comenzó nuestra historia, con la ciudad como testigo, comenzamos juntos el siguiente capítulo.